Bueno, vamos a ver el tema 14, que habla de las medidas para la protección de infraestructuras críticas. Este tema se centra en el trabajo y en la preocupación de la seguridad nacional que deben realizar los estados, sobre todo en materia de terrorismo, en materia de armas de destrucción masiva o las amenazas del crimen organizado. Vamos a ver desde el punto de vista de la Unión Europea cuáles han sido las acciones que han llevado a proteger sumamente las infraestructuras críticas y de la importancia que tiene esta tarea. Tenemos que tener en cuenta en un principio, como dice aquí este párrafo del tema, que es muy interesante, dice, hasta tal punto es así que en cualquier caso, cualquier interrupción no deseada, incluso de corta duración incluso por causas naturales, cosas técnicas, puede tener graves consecuencias en los flujos de suministro, en el funcionamiento de los servicios esenciales, además de provocar perturbaciones o disfunciones graves en materia de seguridad. Por lo tanto, vamos a ver cuáles han sido las acciones que se han llevado por parte, en un momento dado, desde el año 2004, desde los atentados que ocurrieron en Madrid. El Consejo Europeo instó a la Comisión Europea para que elaborara una estrategia global sobre protección de infraestructuras críticas. Eso llevó más adelante a que el Consejo aprobara un programa europeo de protección de infraestructuras críticas y puso en marcha una red de información sobre alertas en infraestructuras críticas. Más adelante, en noviembre del 2005, sí, el libro verde sobre programas europeos para la protección de infraestructuras críticas fue un instrumento que llevó a dar información, incluso acompañado con la red de información sobre alertas en infraestructuras críticas. A finales del año 2005 se elaboró el Programa Europeo de Protección de las Infraestructuras Críticas. Más adelante. Lo más importante, que hasta ahora, en cuanto a normativa, nos debemos fijar en la Directiva 114 del año 2008. Esta directiva es la que, como dice aquí, establece que la responsabilidad principal y última de proteger las infraestructuras críticas europeas corresponde a los Estados miembros y a los operadores de las mismas. Esta directiva fue la que obligó a todos los Estados miembros de la Unión Europea a que legislaran su propia normativa y protegieran las infraestructuras críticas en relación a las pautas que establece esta directiva. Más adelante, lo dice aquí, se hace preciso elaborar una norma cuyo objeto es, por un lado, regular la protección de las infraestructuras críticas contra ataques deliberados de todo tipo. Y por otro lado, la definición de un sistema organizativo de protección de dichas infraestructuras, que aglutine a quién, pues a las administraciones públicas, a las entidades privadas afectadas. Y ya empezamos a ver por aquí la creación del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, que ahora veremos que a través de la ley que se creó en España, pues es uno de los pilares básicos de esta protección. Vamos a ver. En el año 2007 se creó el primer Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y se creó el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, que acabamos de nombrar. Se elaboró el primer Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas. Bien, vamos más adelante. En el año 2011 se aprobó la Ley 8/2011 del 28 de abril. Esta ley es la que regula toda la protección de las infraestructuras críticas. Y también se desarrolló el reglamento que apoya, que implementa la aplicación y las medidas que establece la ley. El Real Decreto 704 del 2011. Bien. Una vez sentada la legislación, que ya la tenemos creada, vamos a empezar a utilizarla. Tenemos que también hacer mención a la Estrategia de Seguridad Nacional que se creó en el año 2013. Como proyecto compartido y posteriormente, con la Ley 36 del año 2015, se creó el Sistema de Seguridad Nacional. Bien, una vez que tenemos el catálogo, tenemos el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, vamos a centrarnos en las líneas más importantes que establece esta ley y toda la normativa en general.
De momento se establecen 7 líneas de acción estratégica. La primera es la responsabilidad compartida que tienen y la obligación de cooperar las entidades públicas y las privadas. Bien, la planificación escalonada. Se trata de identificar, de evaluar, de prevenir y de mitigar los riesgos a los que nos enfrentamos desde la perspectiva más global y estratégica. Es decir, ver desde un punto de vista global todas las amenazas que puedan surgir. El equilibrio y la eficiencia. El gobierno aplicará con una metodología homogénea que permita concentrar los esfuerzos sobre las áreas más vitales. La resiliencia, otro punto importante, es la capacidad de que deben tener los sistemas para que les permita seguir operando pese a estar sometidos a un ataque. Bien, la coordinación, importante. Resulta esencial la existencia de una adecuada coordinación operativa entre las organizaciones que sean responsables de la gestión de los riesgos y las crisis. La cooperación internacional, pues a través de la Directiva 114 del año 2008, tenemos las directrices establecidas para que todos los países de la Unión cooperen en relación a una amenaza. La garantía en la seguridad de las infraestructuras críticas, conforme a los puestos en el Plan Nacional de Protección, quiere decir que se dotará las instalaciones de sistemas redundantes independientes de otras tecnologías y operadores, dado que sobre ellas descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, que deben ser autónomas. Si sufre un ataque, debe seguir funcionando. Bien, en cuanto a la propia Ley 8/2011, debemos hacer un estudio pormenorizado de ella y nos vamos a fijar en un primer lugar en su estructura. Está compuesta por 3 títulos y contiene 18 artículos. Aparte de la estructura y de lo que se dedica a cada título, que ahora lo veremos un poco más adelante, tenemos que fijarnos en que las disposiciones generales que nos ofrece esta ley nos dice que tiene por objeto establecer estrategias y las estructuras adecuadas que permitan dirigir y coordinar actuaciones de todos los órganos administrativos, de las administraciones públicas. ¿Para qué? Pues para mejorar, para prevenir, para preparar y responder ante los atentados terroristas y otras amenazas que puedan ocurrir. Bien. Regula las obligaciones que deben asumir tanto las administraciones públicas como los operadores, entendiendo operadores toda la parte privada que pertenece y que posee alguna infraestructura crítica. Vamos a ver definiciones que puedan resultar interesantes. La ley establece como servicio esencial el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social, económico de los ciudadanos. Sector estratégico, otra definición. Pues cada una de las áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral, económica y productiva. Subsector estratégico. Cada uno de los ámbitos en los que se dividen los distintos sectores estratégicos. Bien. Infraestructuras estratégicas. Pues son las instalaciones, las redes, los sistemas, los equipos físicos y de tecnología de la información sobre la que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Infraestructura crítica. Pues es una infraestructura estratégica cuyo funcionamiento es indispensable y que no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría grave impacto sobre los servicios esenciales. Las infraestructuras críticas europeas, pues son aquellas infraestructuras críticas que están situadas en algún Estado miembro cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a al menos 2 Estados miembros. Zona crítica. Pues zona crítica es una zona geográfica continua donde se establecen varias infraestructuras críticas a cargo de operadores diferentes e interdependientes. Bien. Criterios horizontales de criticidad. A ver, ¿esto qué es? Pues son criterios en los que debemos valorar el número de personas afectadas que puedan resultar, el impacto económico que pueda tener una amenaza, el impacto medioambiental, el impacto público y social. Después está la definición de análisis de riesgos. El estudio de las hipótesis de amenazas posibles necesarios para determinar y evaluar vulnerabilidades existentes incluso en diferentes sectores estratégicos. La interdependencia, ¿qué es? Otra definición.
los efectos de una perturbación, el funcionamiento de la instalación o servicio produciría en otras instalaciones o servicios. Protección de infraestructuras críticas. Definición, por tanto, que es el conjunto de actividades destinadas a asegurar la funcionalidad, la continuidad y la integridad de las infraestructuras. Definición de información sensible. ¿Qué es esto? Pues los datos específicos sobre infraestructuras que de revelarse, de conocerse, podrían utilizarse para planear y llevar a cabo acciones cuyo objeto sería perturbar o destruir. Operadores críticos. ¿Quiénes son? Pues son entidades u organismos responsables de las inversiones o del funcionamiento diario de una red, de un sistema o de un equipo o de una propia tecnología. Nivel de seguridad. Definición de nivel de seguridad. Pues aquel cuya activación por el Ministerio del Interior está previsto en el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Bien. Y por último, la definición del Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas. Pues es la información completa, actualizada, contrastada informáticamente, sistematizada, relativa a ¿qué? Pues a las características específicas de cada una de las infraestructuras existentes en el territorio. Bueno, algo interesante que ofrece también esta ley, que no debemos olvidar, es el ámbito de aplicación que tiene esta ley. Ofrece, de momento, una vista general, muy sencilla, que dice que se aplicará a las infraestructuras críticas ubicadas en el territorio nacional, vinculadas a los sectores estratégicos, ¿vale? Pero establece una serie de excepciones, las que tengan que ver con la misión y las funciones del Centro Nacional de Inteligencia, con los criterios y disposiciones que tengan que ver con la energía nuclear, que tiene su normativa propia, y lo previsto en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, que también tiene su normativa. Una vez determinado esto, nos vamos a fijar que la ley establece, por una parte, la definición de lo que es el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, establece cuáles son las misiones que tiene cada uno de los operadores, que ahora lo veremos, y en ella nos nombra poco a poco quién es cada uno y qué funciones tiene, ¿vale? En cuanto a las características del catálogo nacional, nos dice claramente la ley que la competencia para clasificar una infraestructura como estratégica, o en su caso como crítica, o crítica europea, que también puede ser, así como para incluir en el catálogo nacional de infraestructura, corresponde a quién? Al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. Bien. Más adelante. ¿Qué contiene el catálogo? Pues el catálogo contiene, entre otros datos, los relativos a la descripción de las infraestructuras, de su ubicación, de la titularidad, la administración de los servicios que presta, los medios de contacto, el nivel de seguridad que precisa en función de cada riesgo que pueda ser evaluado. El catálogo se nutre ¿de dónde? ¿Qué información? ¿De dónde la saca? Pues la que le facilita el Centro Nacional para la protección de las infraestructuras críticas. El catálogo tiene el carácter de secreto, ¿vale? Corresponde al secreto oficial. La gestión y la actualización del catálogo, pues le corresponde al Ministerio del Interior. Le corresponde custodiarlo, gestionarlo y mantenerlo. En cuanto a sus actualizaciones, claro está. El sistema de protección. Vamos a ver. En cuanto a los sistemas de protección de las infraestructuras críticas, tenemos que fijarnos en dos ideas claramente diferenciadas que son muy importantes. Por una parte, nos habla de los agentes del sistema, es decir, quiénes son los protagonistas que van a interactuar en la protección de las infraestructuras críticas. Y por otro lado, más adelante la ley nos va a explicar cuáles son las herramientas que van a utilizar estos agentes. Entiéndase, los planes. Cuántos planes hay, qué características tienen, y eso es lo que la ley ahora mismo nos ofrece una visión más global para entenderla un poco mejor. ¿Vale? En cuanto a los agentes del sistema son, pues, desde el secretario del Estado de la Seguridad, corresponde al Ministerio del Interior, hasta más abajo el Centro Nacional para la Protección, los ministerios, las comunidades autónomas, los delegados del gobierno,
las corporaciones locales, la Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, el grupo de trabajo interdepartamental, los operadores técnicos críticos del sector público. Y ahora veremos poco a poco cada uno de ellos a qué se dedica, cuáles son sus funciones. Para eso nos vamos a servir del cuadro resumen que viene un poquito más abajo, en donde nos dice claramente qué le corresponde a cada uno y cuáles son sus funciones. Aquí lo tenemos. Los agentes del Sistema Español de Protección de Infraestructuras Críticas. En un principio a la cabeza tenemos al Secretario de Estado de Seguridad, que dirige, que diseña las estrategias nacionales, aprueba los planes, que después hablaremos de ellos, identifica los ámbitos de responsabilidad, emite instrucciones, responde al cumplimiento de la Directiva 114, claro. ¿Vale? Y más abajo del Secretario de Estado tenemos la figura del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, el Centro Nacional, ¿vale?, de protección. Depende y asiste al Secretario de Estado, es el que mantiene el catálogo de infraestructuras críticas, impulsa, coordina y supervisa la elaboración de los diferentes planes. Más abajo, las delegaciones del gobierno de cada comunidad autónoma y de las ciudades autónomas. Coordinan la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante una alerta, participan en la implantación de los planes específicos, de la de protección, del apoyo operativo. Seguimos. Otro operador, la Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. Es un órgano colegiado, por lo tanto lo componen varias personas, ocupan el mismo cargo, está adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad y es la competente para aprobar los diferentes planes estratégicos sectoriales, así como para designar los operadores críticos. Bien, otro operador, lo que entendemos como grupo de trabajo, es interdepartamental para la protección de las infraestructuras críticas. Reúne a los representantes de cada uno de los elementos del sistema. Son quienes elaboran los planes estratégicos sectoriales y propone la designación de operadores como críticos. Por último, los operadores críticos son los que elaboran el plan de seguridad del operador, designan a un responsable de seguridad y enlace y elaboran el plan de protección específico, designan a un delegado de seguridad y facilitan la inspección que se deban realizar por parte de las autoridades competentes. Bien, una vez que le hemos dado un repaso a los operadores, a los protagonistas, en este caso, la ley se ocupa de cuáles son los instrumentos que se van a utilizar. Y esos instrumentos, en primer lugar, lo vamos a llamar plan, los planes. Plan Nacional de Protección, planes estratégicos sectoriales, planes de seguridad del operador, los específicos y los de apoyo operativo. Esas son las distintas clases de planes y de instrumentos que podremos utilizar. En primer lugar, el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, a la cabeza, en lo más alto, es creado, como ya hemos dicho antes, por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado y establece los criterios y las directrices precisas para movilizar las capacidades operativas, ¿vale?, de todas las administraciones públicas. Asimismo, este plan preverá distintos niveles de seguridad y la intervención policial que se activará en cada caso. Bien, el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas será aprobado por resolución de titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, por el Secretario de Estado. Quedará registrado en el Centro Nacional de Protección y va a ser, importante, que será revisado cada 5 años. Esto no se nos puede olvidar, ¿vale? También tiene la categoría de secreto oficial, ¿vale? Y hasta aquí, como importante. Por debajo tenemos el siguiente plan, el estratégico sectorial. Los estratégicos sectoriales serán asimismo elaborados por el grupo de trabajo, como hemos nombrado antes. Bien. Cada plan estratégico sectorial, ¿qué debe contener? Pues mira, debe contener un análisis de riesgos, propuestas de implantación de medidas organizativas y técnicas, propuestas de implantación de otras medidas preventivas, por ejemplo, los ejercicios, los simulacros, la preparación del personal, medidas de coordinación con el plan
que tenemos arriba, el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras. Bien, más cosas. Los planes estratégicos sectoriales deberán ser aprobados por la Comisión en el plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del reglamento, del Real Decreto 700. ¿Vale? Este Real Decreto es el que va a obligar a que sean revisados, sean aprobados los planes en un determinado plazo de tiempo. ¿Vale? Seguimos. Los planes estratégicos sectoriales estarán clasificados también como secretos oficiales y deberán ser revisados cada 2 años. Vale. Planes de seguridad del operador y los planes de protección específicos. Un piso más abajo. ¿Vale? Estamos abajo ahora. Deberán ser elaborados por los operadores críticos y son documentos estratégicos definidores de políticas generales de los operadores críticos. En el plazo de 6 meses, a partir de notificación, deben estar elaborados. Y deben establecer una metodología de análisis de riesgos que garantice la continuidad de los servicios proporcionados por dicho operador. Es decir, cómo voy a seguir funcionando en caso de tener algún ataque o alguna incidencia. ¿Vale? Más abajo, en cuanto a los planos, en cuanto a los planes de protección específicos. Son documentos operativos donde se deben definir las medidas concretas. Antes eran más generales, aquí ya son más concretas y además ya adoptadas, las que ya he podido adoptar, y además aquellas que puedo adoptar por los operadores críticos en un futuro. Plazo de aprobación, 4 meses. Vamos bajando, ¿vale? De tiempo, porque son menos complicados de realizar y en 4 meses tienen que estar aprobados. ¿Qué deben incluir? Los planes de protección específicos incluirán todas aquellas medidas que los respectivos operadores críticos consideren necesarias en función de análisis de riesgos realizados respecto de las amenazas, de una forma un poco más particular, para entender. Vale. Los planes de apoyo operativo son elaborados ¿por quién? Por los cuerpos policiales del Estado o bien por los cuerpos de policía autonómica si tuvieran conferida esta atribución. En este caso, son documentos operativos también donde se deben plasmar las medidas concretas a poner en marcha por las administraciones públicas en apoyo de los operadores críticos para una mejor protección de las infraestructuras críticas. Vale. Esto debe realizarse en un plazo de 4 meses también. Y los planes de apoyo operativo serán validados y aprobados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Bien. Los planes de apoyo operativo estarán clasificados también como secreto oficial. Y en resumidas cuentas, al final los planes deben estar revisados y además se deben revisar cada 2 años para poder dar una visión más global de todo lo que tiene que ver con los instrumentos, es decir, con los planes. Tenemos este resumen en donde nos vienen el plan nacional, los planes estratégicos, los planes de seguridad del operador, los planes de protección específicos y los planes de apoyo operativo. ¿Vale? Con su resumen y sus características más importantes. Por último, la ley, ¿de qué se ocupa? De que exista una seguridad en las comunicaciones. La Secretaría de Estado de Seguridad habilitará sistemas de gestión que permitan una continua actualización y revisión de la información disponible que tenga el catálogo. ¿Vale? Por lo tanto, para esto deben ser protagonistas ¿quiénes? El responsable de seguridad y el enlace. Es la figura que existe cuando los operadores críticos nombran y comunican al Ministerio de Interior un responsable de seguridad. Debe existir siempre un responsable de seguridad y enlace. ¿Vale? Y esto es nombrado por los operadores críticos. Deben comunicarlo al Ministerio del Interior. También existe la figura del delegado de seguridad de la infraestructura crítica. Los operadores con infraestructuras críticas, consideradas críticas o incluso europeas, comunicarán al delegado del gobierno, o en su caso, o al órgano competente de la comunidad autónoma, con competencias, que existe un delegado de seguridad para dicha infraestructura. Bien. Hasta aquí de momento el contenido más importante de esta ley.